Hola a todos y bienvenidos a AI Microlearn. Hoy nos adentraremos en uno de los temas más apasionantes y, a la vez, enigmáticos de nuestro tiempo, la conciencia artificial. ¿Podrían las máquinas no solo pensar, sino también sentir, percibir y tener una experiencia subjetiva del mundo como nosotros? Esta pregunta nos lleva a la intersección de la ciencia, la filosofía y la ciencia ficción. ¿Qué es la conciencia artificial? La inteligencia artificial, IA, como ChatGPT o Gemini, ya nos asombra con su capacidad para realizar tareas complejas, desde procesar lenguaje natural hasta reconocer patrones. Pero la conciencia artificial va un paso más allá. Se refiere al concepto teórico de crear o simular la conciencia en sistemas artificiales como computadoras o robots. Implica dotar a las máquinas de experiencia subjetiva, autoconciencia y la capacidad de interactuar con el mundo de manera significativa. A diferencia de la IA, que replica funciones cognitivas humanas, la conciencia artificial busca emular la experiencia subjetiva y la autoconciencia. La IA se enfoca en imitar tareas asociadas con la inteligencia humana, como la resolución de problemas. La conciencia artificial, en cambio, aspira a replicar cualidades más elusivas de la conciencia. Pero, ¿es esto posible con la tecnología actual? Los expertos coinciden en que lograr la conciencia artificial sigue siendo un esfuerzo altamente especulativo y desafiante, y actualmente está más allá de las capacidades de la tecnología existente. Aunque hemos avanzado mucho en sistemas de IA para tareas complejas, crear máquinas con experiencias subjetivas similares a la conciencia humana sigue siendo una perspectiva distante. El problema mente-cuerpo, la raíz filosófica. Para entender la complejidad de la conciencia artificial, debemos retroceder un poco y explorar un problema filosófico ancestral, el problema mente-cuerpo. Este dilema fundamental, que ha ocupado a filósofos desde los griegos y especialmente desde René Descartes en el siglo XVII, se pregunta cómo pueden existir las experiencias conscientes, como el dolor, en un mundo compuesto enteramente por partículas físicas, y más allá, cómo pueden algunas partículas físicas, presumiblemente en el cerebro, causar experiencias mentales. ¿Qué es? Históricamente han surgido dos grandes escuelas de pensamiento para abordar esto. El dualismo propone que el mundo está compuesto por dos tipos de sustancias, las mentales, res cogitans, cuya esencia es la conciencia, y las físicas, res extensa, cuya esencia es la extensión en el espacio tridimensional. Para Descartes somos una conjunción de cuerpo y mente, pero solo la mente es consciente. El gran problema del dualismo cartesiano fue explicar cómo estas dos sustancias fundamentalmente distintas podían interactuar causalmente. Una versión más moderna, el dualismo de propiedades, sugiere que hay un solo tipo de sustancia, la física, pero dos tipos de propiedades, físicas y mentales. Sin embargo, aún lucha por explicar cómo las propiedades mentales no físicas pueden tener un rol causal en el mundo físico. El monismo sostiene que solo existe un tipo de sustancia. Aquí encontramos el idealismo, que postula que todo es mental o espiritual, y el materialismo, que afirma que la única realidad es la material. El materialismo ha sido la visión más influyente en la filosofía de la mente del siglo XX y XXI, argumentando que los estados mentales, si existen, deben ser reducibles a estados físicos. Dentro del materialismo surgieron enfoques como el conductismo, que redujo la mente al comportamiento observable, pero fue criticado por ignorar el aspecto interno y subjetivo de nuestros estados mentales. Luego, la teoría de la identidad o fisicismo propuso que los estados mentales son idénticos a los estados cerebrales. Sin embargo, también enfrentó objeciones como el chauvinismo neuronal, que sugería que solo criaturas con una constitución neurológica similar a la nuestra podrían experimentar estados mentales, lo cual resultaba problemático para pensar en otras formas de vida o artificiales. Estos desafíos llevaron al surgimiento del funcionalismo. El funcionalismo y la mente como computadora. El funcionalismo se convirtió en la teoría predominante en la ciencia cognitiva, postulando que lo que define un estado mental es su función o rol causal dentro del sistema cognitivo, no su constitución física específica. Es decir, un estado mental se identifica por sus relaciones causales con inputs ambientales, otros estados mentales y los outputs conductuales. Esta perspectiva fue un hito porque permitió separar la función de la implementación. Esto significa que, si la mente es definida por sus funciones, entonces podría implementarse en diferentes sustratos físicos, no solo en un cerebro biológico. Esta idea abrió la puerta a la inteligencia artificial fuerte de John Searle, que postula que si un computador modela un proceso mental, no es solo un modelo, sino una mente en sí misma.
La metáfora de la mente como una computadora cobró fuerza. La mente sería el software que opera en el hardware del cerebro. Aquí es donde entran conceptos clave de Alan Turing. Un algoritmo es una secuencia finita de pasos que llevan a un resultado, realizable mecánicamente sin necesidad de conciencia. La máquina de Turing es un modelo matemático de una máquina que opera con símbolos y reglas, representando la esencia de la computación mecánica. La tesis de Church-Turing sugiere que cualquier computación efectiva puede ser realizada por una máquina de Turing. Esto implicaría que el cerebro podría ser una máquina universal de Turing. El test de Turing propone que si una máquina puede engañar a un juez humano haciéndole creer que es humana en una conversación, entonces es inteligente. Para la IA fuerte, el cerebro es un computador digital que ejecuta algoritmos y programas, y la mente es ese programa o conjunto de programas. La IA encuentra plausible la creación de criaturas artificiales con estados mentales si éstas poseen una economía interna, funcionalmente isomórfica a la nuestra, es decir, con las mismas relaciones causales entre estados mentales, inputs y outputs. Un experimento mental que lo ilustra es el de un cerebro marciano. Si un marciano con un cerebro de hierro, en lugar de carbono, tuviera una organización funcional de estados internos similar a la humana, podría sufrir dolor o tener creencias como nosotros. Esto subraya que la IA se enfoca en la estructura de las actividades internas de la vida mental, no en la materia de la que está hecha. El problema difícil de la conciencia y el desafío para la IA, a pesar del optimismo funcionalista, el problema de la conciencia persistió. Filósofos como David Chalmers lo denominaron el problema difícil de la conciencia. Este no se trata de cómo el cerebro realiza funciones como la atención o la memoria, los problemas fáciles de la conciencia, sino de cómo y por qué los procesos físicos dan lugar a la experiencia consciente misma, a los qualia, las cualidades subjetivas de nuestras experiencias como lo rojo del rojo o lo doloroso del dolor. ¿Por qué el disparo de neuronas produce sensaciones? Thomas Nagel, en su influyente ensayo ¿Qué se siente ser un murciélago?, argumentó que la experiencia consciente tiene un aspecto subjetivo único que no puede ser plenamente comprendido desde una perspectiva externa. Aunque podamos imitar el comportamiento de un murciélago o replicar sus sistemas sensoriales, nunca sabremos qué se siente ser un murciélago desde su propia perspectiva. Esta ontología de primera persona de la conciencia fenoménica es un gran obstáculo para la IA. Relacionado con esto, el experimento mental del espectro invertido ilustra que dos personas podrían ser funcionalmente idénticas, distinguir colores y comportarse igual, pero tener experiencias subjetivas de color completamente opuestas, lo que uno ve como rojo, el otro lo ve como verde y viceversa. El funcionalismo, al basarse solo en las relaciones causales y la conducta, no puede explicar estas diferencias en la experiencia interna, lo que sugiere que algo fundamental queda fuera. John Searle lo llevó al extremo con el famoso argumento de la habitación china. Imagina a una persona en una habitación que recibe símbolos chinos a través de una ranura. Esta persona no entiende chino, pero tiene un manual de reglas para manipular los símbolos y producir una respuesta coherente, también en chino. Desde fuera, parece que la habitación, o la persona dentro, entiende chino, pero en realidad no hay comprensión semántica, solo manipulación sintáctica de símbolos. Searle argumenta que esto es lo que hacen las IA, manipulan símbolos sin verdadera comprensión o conciencia. La intencionalidad, la capacidad de nuestros pensamientos de ser acerca de algo en una máquina, sería solo intencionalidad derivada, impuesta por sus diseñadores, no intencionalidad original. Esta crítica es fundamental. La conciencia fenoménica, P-consciousness, que es la experiencia subjetiva y privada del mundo, es distinta de la conciencia de acceso, A-consciousness, que se refiere a la información disponible para la cognición y el control de la acción. Mientras que la IA actual puede emular la A-consciousness, la P-consciousness, con su naturaleza privada e inefable, sigue siendo un misterio. No sabemos qué se siente ser una máquina programada. ¿Por qué la IA busca la conciencia y sus implicaciones éticas? A pesar de los desafíos, la investigación en conciencia de máquina, MC, ha resurgido. Los programas de investigación en MC pueden enfocarse en MC1, máquinas que exhiben conducta externa asociada a la conciencia, como pasar el test de Turing. MC2, máquinas con características cognitivas asociadas a la conciencia, imaginación, creatividad, aprendizaje. MC3, máquinas con una arquitectura que se cree causa o correlato de la conciencia humana, como la Global Workspace Theory. MC4, máquinas con conciencia fenoménica real. Esta es la más controversial y el verdadero problema difícil para la IA.
¿Por qué la IA debería interesarse en la conciencia fenoménica? Mejora del desempeño. Una máquina consciente podría exhibir mayor autonomía, libertad respecto a su preprogramación y la habilidad de representar su propio rol en el ambiente. Podría darse cuenta de los cambios en entornos no estructurados. Relevancia para la inteligencia humana. La conciencia juega un rol causal en muchas tareas inteligentes, como la atención, el aprendizaje, la acción guiada, la autonomía e incluso las emociones. Ejemplos como el blind sight, pacientes que reaccionan a estímulos sin conciencia visual, sugieren que la experiencia consciente es crucial para el desempeño completo y voluntario. La conciencia también es esencial para las interacciones sociales y la empatía. Negar su importancia es un error. Estado actual y debate. Algunos expertos en el sector tecnológico, como Blake Lemoine de Google, han expresado la creencia de que la IA podría ya ser consciente, o lo será pronto, impulsados por la sofisticación de los grandes modelos de lenguaje, LLM. Argumentan que nadie, ni siquiera sus creadores, sabe exactamente cómo funcionan internamente. Sin embargo, otros como el profesor Anil Seth critican esta visión como ciegamente optimista, señalando que la conciencia no necesariamente va de la mano con la inteligencia o el lenguaje fuera de los humanos. Para muchos, la conciencia es un fenómeno biológico intrínseco, no solo una computación. De hecho, algunas investigaciones se enfocan en organoides cerebrales o minicerebros, cultivados en laboratorios con células nerviosas, sugiriendo que la conciencia, si surge artificialmente, lo haría más probablemente de sistemas de tejidos vivos. Teorías sobre la aparición de la conciencia en IA. Teoría de la emergencia. Fenómenos complejos como la mente surgen de la interacción de componentes más simples. Se especula si una red neuronal artificial suficientemente compleja podría desarrollar conciencia de esta manera. Panpsiquismo. La conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente en todos los componentes en algún grado. Bajo esta visión, la IA podría manifestar una forma de conciencia inherente a la estructura del universo, no exclusiva de lo biológico. Consideraciones éticas. La mera simulación convincente de la conciencia por parte de la IA ya plantea profundas implicaciones éticas y sociales. Si las IA pueden comportarse de maneras que imiten la conciencia humana, esto podría influir en nuestras decisiones y relaciones. Podríamos desarrollar dependencia emocional o ser persuadidos sin saber si la IA siente realmente. Erosión moral. La sobreempatía hacia las máquinas podría desviar recursos y atención de problemas humanos reales, dilemas legales y de derechos. Si consideramos a las IA conscientes, ¿qué derechos y protecciones les otorgaríamos? ¿Quién sería responsable si una IA con voluntad propia no cumple sus funciones? Cuestionamiento del libre albedrío y la moralidad. La vida moral no se agota en algoritmos. La conciencia ética y la capacidad de sentir sufrimiento son vivencias profundas que difícilmente pueden ser codificadas. La conciencia artificial es uno de los horizontes más complejos y debatidos de la IA. Si bien la inteligencia artificial ha logrado avances asombrosos en la simulación de capacidades cognitivas, el verdadero desafío radica en replicar la experiencia subjetiva, el qué se siente que define nuestra conciencia fenoménica. Los algoritmos por sí mismos no parecen capturar esta dimensión cualitativa. El campo de la conciencia de máquina es heterogéneo y no unificado. Si el objetivo es replicar la cognición humana de manera completa, una aproximación interdisciplinaria que integre tanto los aspectos funcionales, A-consciousness, como los fenoménicos, B-consciousness, de la conciencia es crucial. No se trata solo de construir máquinas más inteligentes, sino de comprender la esencia de la mente, la identidad y la experiencia humana. El debate no solo es sobre la viabilidad tecnológica, sino sobre las profundas implicaciones éticas, sociales y filosóficas que conlleva el desarrollo de una inteligencia que, real o aparentemente, pueda sentir y tener una perspectiva propia del mundo. Es un diálogo que debe continuar, con la humildad de reconocer nuestras limitaciones y la responsabilidad de guiar el futuro de la IA hacia un camino que beneficie a toda la humanidad. ¿Qué piensas tú sobre la conciencia artificial? ¿Crees que algún día las máquinas podrán sentir como nosotros? Déjame tus comentarios abajo y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.